Hola a todos y a todas. La presente mesa tiene el objetivo de presentar un estudio sobre la realidad actual de los colectivos sociales especialmente desprotegidos en el ámbito del consumo. Es un estudio que se ha realizado dirigido a 4 grupos con especial vulnerabilidad, que son mayores, jóvenes, desempleados e inmigrantes. En primer lugar, mientras voy a hacer una presentación muy breve, mientras el compañero Miguel Ángel Ramos, que es el responsable del estudio y vicepresidente de la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales, prepara la presentación, primero definir qué es lo que es vulnerabilidad. Vulnerabilidad, existen estudios muy interesantes sobre vulnerabilidad social, por ejemplo, un estudio que os invito a leer de la Cruz Roja, que elabora la Cruz Roja sobre vulnerabilidad, principalmente en cuestiones de exclusión social, pobreza y otras vulnerabilidades que se dan en otros ámbitos socioeconómicos. La vulnerabilidad es la capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, para hacer frente a los efectos de un peligro, en este caso relacionado con los ámbitos de consumo, causado por la actividad humana, por lo tanto, y para recuperarse de los mismos. Su capacidad para recuperarse es un elemento clave para recuperarse o para hacer frente que definirá la vulnerabilidad. Todos somos vulnerables en el consumo, es decir, seamos o no de estos grupos, porque estamos todos bajo el poder y la vulneración de los derechos de las entidades financieras y de las empresas multinacionales y de la poca regulación e irresponsabilidad de los organismos públicos e instituciones políticas. Pero especialmente estos colectivos, como vamos a ver y va a describir la presentación Miguel Ángel, tienen unas especificidades que, ojo, este estudio nos tiene que servir para que los agentes activos de consumo que salgan de estas jornadas sepan dar en el clavo, en la diana, de los aspectos, digamos, más importantes o más urgentes que tenemos que abordar. Los agentes activos de consumo tendrán que abordar todas las vulnerabilidades de todos los consumidores de cualquier edad, de cualquier situación socioeconómica, pero especialmente teniendo en cuenta estas claves que va a dar este estudio. Por lo tanto, os invitaremos, os han repartido ya una serie de conclusiones, pero cómo acertar para las cuestiones un poco más urgentes. No sé si Miguel Ángel tiene ya la presentación. La cuestión es que podamos especialmente identificar esas cuestiones. No sé si... Bueno, mientras comentábamos la red de agentes activos de consumo en el libro que tenéis, bueno, en este libro que os han podido facilitar, que está en el curso online, aparecen ya algunos aspectos que van a dar, que podemos dirigir hacia esos colectivos, ¿no? Será muy importante que tengamos en cuenta una palabra que se utiliza mucho en los movimientos sociales y que viene del movimiento de la liberación de los oprimidos, que es la palabra empoderamiento. Empoderar a los ciudadanos, a la ciudadanía. ¿Quién se tienen que empoderar? Todos los consumidores. Y el ejemplo es convertirse, el máximo exponente de empoderamiento, de tomar el poder, será el convertirse en agentes activos de consumo. ¿Quién se tienen que empoderar? Todos, pero especialmente tenemos que lograr empoderar y que estén en primera lucha de la batalla los mayores. Los mayores, no considerar a los mayores como unos agentes pasivos, que únicamente las políticas públicas tienen que ir hacia darles el cine gratis los miércoles, actividades lúdicas. No. Desde ADICAE y desde nuestra perspectiva, tanto mayores como migrantes, como desempleados, como jóvenes y demás, tienen y tenemos que tener, y aquí es un ejemplo de las personas mayores o jóvenes que han venido aquí, que habéis tomado y tenemos que tomar el poder. Bueno, pues veremos aquí, en esta presentación, Miguel Ángel, te doy la palabra para que nos pueda ilustrar un poco sobre los principales detalles de este estudio. Muchas gracias, Antonio. Bueno, después de resueltos los problemas técnicos que siempre a última hora aparecen, pero bueno. Voy a intentar lo más rápidamente posible, porque hay problemas de tiempo, pero exponer la ponencia que, como todos veis, es la realidad actual de los colectivos socialmente especialmente desprotegidos en el ámbito del consumo. Antes de nada, pues bueno, quisiera agradecer a ADICAE, por un lado,
la oportunidad, de haberme podido realizar, este estudio. Tanto en la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales llevamos un montón de años realizando estudios en el ámbito del consumo, pero siempre es un placer el poder poner nuestro granito de arena en esto. Pero no solamente la oportunidad de haberlo hecho, sino sobre todo la oportunidad de permitirme realizar esta presentación. Después de un montón de horas de trabajo en el grupo de trabajo, porque esto evidentemente no es el resultado de una única persona, sino de todo el grupo de trabajo, el que nos permitan durante 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos el poder explicar parte de lo que se ha hecho, la verdad que es un gran placer. Pero sobre todo, quisiera agradeceros a todos vosotros, incluidos a los que por medio de streaming nos están viendo, el poder realizar esta ponencia. Sin vosotros, evidentemente, esto no tendría sentido. Yo creo que es muy importante todo lo que se está realizando y la implicación como agentes activos de consumo de todos vosotros en este proyecto es fundamental. Como muy bien han dicho antes Manolo, no solamente la implicación de los que estamos aquí presentes, sino de todos que formamos este tejido y que no están en este momento aquí, pero sí que nos están viendo y se implican en este movimiento. Bien, una vez hechos los agradecimientos de rigor, sí que querría explicar cuál es la finalidad de la ponencia, qué es lo que me he pretendido yo a la hora de realizar esta ponencia. Por un lado, animaros a que leáis el estudio. El estudio es muy complejo, tiene muchos datos, tiene mucha información. Os imagino que ya habéis recibido muchos datos y no quiero abrumaros con ellos, pero en el estudio hay una cantidad de información de la cual ahora voy a intentar resumir un poquito toda esta información, pero yo lo que quiero es animaros a que realicéis, a que lo leáis. Estará a vuestra disposición, Adika os la pondrá y os aconsejaría, dependiendo cada uno de la sensibilidad del grupo al que pertenezcáis, que os lo leáis. Y luego también lo que quiero es aportar datos. Muchos de ellos ya en la documentación se os ha dado, pero aportar datos, por un lado, para este encuentro, luego va a haber 2 paneles y por la tarde vamos a participar en el grupo de trabajo, y es muy importante tener datos. Uno de los grandes problemas que existe en la intervención social es que se hacen cosas sin saber por qué, para qué, cuál es el resultado. Entonces, esta ponencia intenta aportar datos para el encuentro, pero sobre todo también datos para posteriores intervenciones, investigaciones y estudios. Yo me he permitido la libertad, ¿no?, de traer aquí pues algo que constantemente estoy utilizando. Yo soy consultor organizacional también y en la empresa decimos que lo que no se puede medir no existe. Pues yo lo extrapolaría al entorno social. Lo que no se puede medir en el entorno social no existe. Tenemos que acostumbrarnos a tener criterio, a hacer intervenciones sabiendo lo que hacemos y lo que no hacemos y dónde nos encontramos. Entonces, me he permitido el lujo de poneros el famoso ciclo de Deming, el gran gurú de la calidad organizacional, pero que también yo creo que se puede extrapolar al entorno social, en la cual siempre, primero, yo tengo que planificar, tengo que hacer, tengo que chequear, tengo que verificar y luego tengo que actuar. Pues yo creo que en el entorno social es exactamente igual. Luego y esta tarde nos plantearemos intervenciones, acciones. Pero yo tengo que saber de dónde parto, tengo que tener indicadores, tengo que saber medir. Y aquí, en esta verificación, tenemos que tener datos. El estudio da una gran cantidad de indicadores que nos permiten saber si lo que yo he hecho me ha servido o no me ha servido. Entonces, yo creo que es muy importante que trabajemos mucho, pero que trabajemos con criterio, que sepamos plantear objetivos, que sepamos hacer actuaciones, hacer intervenciones, pero luego podremos medir si el resultado es el esperado o no. Entonces, este estudio nos permite tener esos datos. No deja de ser una foto fija del estado actual, pero que evidentemente se pueden, yo creo que se deben continuar haciendo para ver cómo se va progresando y cómo se van teniendo los resultados de las distintas intervenciones que hacemos, si no trabajamos un poquito en el aire. Por eso, yo creo que este estudio, repito, puede ser el inicio de otros estudios, de otras investigaciones, de otras intervenciones, porque hay hipótesis que nos hemos planteado y que habría que verificar. Bien, una vez hecho lo que sería estos aspectos que yo creo que son importantes, la presentación, ¿qué partes tiene? Por un lado,
la introducción en el estudio, un resumen de conclusiones y luego las principales vulnerabilidades de los colectivos desprotegidos, esta información, la de la tercera, la tenéis, se os ha dado ya en la documentación, con lo cual, pues bueno, pasamos un poquito por encima, las comentaremos, y luego ya al finalizar pondré unas propuestas que seguro serán mejoradas, ampliadas en los distintos grupos de trabajo que a lo largo de la tarde tendremos y en los paneles. Entonces, esta sería un poquito la estructura y vamos a intentar ir avanzando. El estudio se ha hecho, es un estudio sobre una muestra de 2.000 ciudadanos de la población española, o sea, no solamente de una comunidad, sino de toda lo que sería toda España, y ha partido de que hay 4 grupos sociales o colectivos sociales especialmente desprotegidos en el ámbito del consumo. ¿Cuáles serían estos grupos? Por un lado, los mayores de 60 años, por otro lado, estarían los menores de 36 años, por otro lado tendríamos a los desempleados y por otro lado tendríamos a los inmigrantes. Estos son los 4 grupos especialmente desprotegidos. Hemos dicho que la muestra poblacional es de 2.000 personas. De esas 2.000 personas, aproximadamente un poquito más de la mitad, 1.074, serían un grupo de control. Es decir, que no son ni mayores de 60 años, ni menores de 36, ni inmigrantes, ni desempleados. Y en los datos veremos que muchos tienen importancia por su propio valor absoluto y otros tienen valor por su relación con el grupo de control y otros tienen valor tanto por uno como por otro. Entonces, ahora voy a comentaros un poquito lo que serían el resumen y las conclusiones. No deja de ser un resumen y unas conclusiones subjetiva. Estoy seguro que si cada uno de vosotros hiciera un resumen y unas conclusiones de estos datos, saldrían distintas. De los mismos datos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una sensibilidad distinta. Y entonces, pues evidentemente, los que estéis más sensibilizados con grupos de mayores de 60 años, pues los datos esos os llamarían más la atención, o de los menores, o los inmigrantes, o los desempleados. Pero bueno, no dejan de ser un resumen y unas conclusiones subjetivas realizadas por mí, pero que yo os animo a que de la lectura del estudio saquéis vuestros propios resúmenes y conclusiones. Bien, este resumen y conclusiones, hay una serie de gráficos y que básicamente, como veis, el grupo de control de esos 1.074 nos dará qué tanto por ciento de la gente estaría ahí, y luego vemos nuestros 4 grupos, los menores de 36, mayores de 60, inmigrantes y desempleados. Yo digo que voy a ir un poquito fluido comentando sobre todo aquellos datos que son más importantes o que a mí particularmente me han llamado más la atención. No tienen ahorro. El cuestionario son 23 preguntas con varios ítems cada pregunta y evidentemente aquí plasmo aquellas cosas que creo que han sido dignas de destacar. Por ejemplo, ya lo vemos, no tienen ahorro. El 65% de los jóvenes menores de 36 años dicen que no ahorran nada. Lo cual, a mí particularmente, me llama mucho la atención. El que el 64% de los desempleados no ahorren, evidentemente, a mí no me llama la atención. Pero eso sí, sobre todo comparado con el grupo de control, que sería, ya digo, esos 1.074 ciudadanos, vemos que, pues bueno, casi hay 30 puntos de diferencia entre el grupo de control y los jóvenes. No ahorran, o no ahorráis. Bien. Más. Ayuda a expertos para intervenir, para invertir mis ahorros. Pues vemos que los que más ayuda piden en inversión de ahorros, evidentemente también son los que más ahorros tienen. Y es cierto, y la pregunta es, claro, si los mayores de 60 años no tienen ahorros, a partir de los 60 años, pues bueno, ahorrar es complicado y ya tengo que tenerlos. Pero los que más, llama la atención, ya les digo, siempre arriba pongo el grupo de control, que sería el grupo que no estaría metido en ninguno de estos grupos especialmente desprotegidos, es un 21%, y llama la atención, pues bueno, que los mayores de 60 años piden más consejo que lo que sería la media, pero bueno, por otro lado vemos que los menores de 36 no acuden a nadie. También es verdad que no ahorran nada, o ahorran muy poquito. Y por el otro lado tendríamos a los inmigrantes y los desempleados. Guardo mis ahorros en casa. Guardan sus ahorros en casa.
Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención, pues casi la mitad de los inmigrantes no recurren a ningún tipo de banco o entidad financiera para depositar sus ahorros. Lo guardan en su casa, casi claro, de un 43%, 42,9%, 43%. Con relación, pues bueno, a un 18-19% del grupo de control, y los desempleados, pues claro, también tienen menos ahorros y los poquitos que tienen tampoco los guardan en casa. Otro aspecto también, no tengo deudas. Esto, la verdad es que siempre, evidentemente, en este tipo de estudios hay cosas que llaman la atención. Esto es una cosa que llama la atención y nosotros creemos, porque claro, veis que son 80 y muchos por ciento menos los mayores de 60 años que dicen que no tienen deudas. Nosotros creemos, la verdad es que yo creo que aquí hay algún error, o sea, que ha habido una confusión en el ítem, en la pregunta, confundiendo deuda con impago. Porque todos sabemos, la mayoría sabemos que aproximadamente el tanto por ciento de personas que están en deuda o estamos endeudadas, entre las cuales me incluyo, pues ronda el 60%, 59%. Nosotros en la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales hemos hecho estudios que coinciden con el CIS y con el Instituto Nacional de Estadística y aproximadamente alrededor del 60% de la gente estamos endeudados. Lo que pasa es que no es lo mismo considerar la deuda como un impago. La persona que religiosamente paga todos los meses su deuda, pues estaría endeudada. Yo creo que aquí ha habido un error. Un error porque de un 60 a un 82, a un 80 y muchos, esos 20 puntos de diferencia, nosotros lo hemos estudiado y creemos que hay un error, lo cual, pues bueno, podría ser hipótesis de partida para estudios posteriores, ¿no? Con relación al no he tenido problemas para pagar mis deudas y suelo ahorrar cada mes, pues vemos que los que no suelen, el tanto por ciento más alto sería los mayores de 60 años. Sin embargo, volvemos otra vez con ahorros, con los ahorros y el pago de la deuda. Los menores de 36 años ahorran muy poco y tienen problemas. Y tienen problemas porque solamente hay un 2% que dicen que no tienen problemas. O sea que no he tenido problemas para pagar mis deudas, aunque tengo que controlar mucho mis gastos. Volvemos otra vez aquí, como este ítem se complementa con el anterior y vemos cómo tienen problemas para controlar sus gastos los menores de 36 años, un 86%, con relación al grupo de control. Los mayores de 60 años vemos que ahorran más y tienen menos problemas para llegar a final de mes. Evidentemente, también vemos aquí cómo, fijaros, casi el problema, incluso más, el problema del ahorro y de llegar a final de mes tiene más problemas los jóvenes que los desempleados. Es curioso, porque casi, ya digo, que pasaría lo mismo. En caso de necesitar dinero y recurrir a la familia, ¿qué es curioso? Por ejemplo, lo de los inmigrantes. Los inmigrantes recurren mucho más a la familia que el resto. Vemos que pues, tanto grupo de control, menores de 36 años desempleados, pues aproximadamente un 15%, los mayores de 60 menos, pero vemos casi el doble de inmigrantes recurren a la familia a la hora de pedir préstamo. Con relación al en caso de necesitar dinero, pido un préstamo bancario, pues en este caso los inmigrantes son los que más piden y los menores, pues bueno, ahí vemos que siguen teniendo problemas con el crédito, con el banco. En caso de necesitar dinero, recurro a prestamistas privados. Esto es un problema, aunque me diréis, porcentualmente no son muy importantes, en valores absolutos parece que no, porque claro, aquí sería un 6% de la gente. Pero claro, si relativizamos, vemos que los desempleados, duplican en la asistencia a prestamistas privados con relación al grupo de control, lo cual evidentemente determina su vulnerabilidad y que son gente que están más en peligro porque, claro, un préstamo privado reúne menos garantías y hace que ese grupo sea muchísimo más desprotegido, en este caso el de los desempleados. No he tenido problemas para las telecomunicaciones. Aquí vemos que en el estudio se ha preguntado los cuatro sectores fundamentales en los cuales suele haber problema de consumo, que serían las telecomunicaciones, transporte, el sector financiero y también el energético. Pues bueno, aquí todos los que más problemas tienen
y fijaros, casi son 2 de cada 3, 64, 65, es muy parecido, sería en la telecomunicación. Antes lo ha comentado Manolo, ¿no? Ha comentado Manolo el entorno de las telecomunicaciones, que no solamente sería el de la telefonía, sino también todas las... ese oligopolio que actualmente ya tenemos en telecomunicaciones. Por ejemplo, bueno, en caso de necesitar... No, ese ya no lo sabemos, ¿no? Ahora, he tenido problemas en el sector financiero. En el sector financiero es el segundo sector que más problemas hay, en líneas generales. Vemos que, pues bueno, aquí vuelven los menores a tener, con el problema de ahorro y con la deuda, donde hay más problemas después de telecomunicaciones en el financiero. Y es curioso, el cuarto grupo en importancia, que será el de transporte, para la media, es el segundo más importante para los inmigrantes. Los inmigrantes tienen más problemas, evidentemente, en telecomunicaciones, como todos, pero su segundo sector sería el del transporte, con relación incluso al resto, que tienen su problema fundamentalmente en el sector financiero y en el sector energético. Ya desconozco otra cosa también muy importante, y este es la típica dato que tiene, yo creo que tiene importancia en valores absolutos y en valores relativos. Vemos como todos, más de la mitad de la población, desconoce sus derechos. Desconozco mis derechos para reclamar. Evidentemente, no es lo mismo el grupo de control, que casi es un poquito la mitad, del 55%, con los desempleados, que hay 20 puntos de diferencia en desconocimiento. Aquí, evidentemente, solamente estamos planteando los resultados. ¿Cuál es la causa? Pues bueno, eso ya, a lo mejor sería cuestión de que en los grupos de trabajo nos planteemos hipótesis para luego en estudios posteriores intentarlos validar, ¿no? Pero vemos como, repito, hay 21 puntos de diferencia entre el desconocimiento de derechos de los desempleados con relación al grupo de control. Nunca he rellenado una hoja de reclamaciones. Nunca he rellenado una hoja de reclamaciones. Vemos que este dato también, y los siguientes van en este sentido. Creo que tienen importancia per se, porque claro, el grupo de control, que en teoría no es un grupo desprotegido, el 69% no ha rellenado nunca una hoja de reclamaciones. Con lo cual alguno dirá, pues oye, yo creo que el grupo de control también es un grupo desprotegido. O sea, todos estamos desprotegidos, porque es que yo creo que son unos porcentajes muy altos. Porque a nadie se le escapa que seguro quien no ha tenido un problema para rellenar una hoja de reclamaciones. Pero si comparamos, pues bueno, los inmigrantes, por ejemplo, fijaros, casi hay 30 puntos de diferencia. O sea, solamente han rellenado una hoja de reclamaciones el 15% de los inmigrantes en su vida. Y ahí, evidentemente, los agentes activos de consumo, pues hay una gran labor de formación, información, movilización. Evidentemente, esto va unido a lo anterior, de que no tenemos conocimiento de nuestros derechos, entre los cuales uno de los fundamentales estaría de que yo puedo rellenar hojas de reclamaciones. No me han facilitado la hoja de reclamación. Este es el clásico punto que aunque pues se parecía a otros que hemos comentado antes, ¿no? Por ejemplo, al de si no recuerdo mal, al del ahorro, el pedir crédito a familiares. Vemos que, pues bueno, dices, un 7% de los mayores de 60 años dicen que nunca, dicen que no les han facilitado alguna vez la hoja de reclamaciones. Un 7% aproximadamente, y en los menores un 6%. Pero claro, si lo comparamos con el grupo de control, que es un 1 con poco, demuestra que en los comercios se les facilita menos las hojas de reclamaciones, pero claro, de 1 a 7 veces más, o un 6, os permito, 6 veces más de problemas a la hora de dejar que los mayores de 60 años rellenen una hoja de reclamaciones, y también para los jóvenes. Es decir, que ahí, evidentemente, hay un hecho de vulnerabilidad de los derechos. Y como todos sabemos, un derecho es algo que no es que alguien me tenga que dar, sino que nadie me puede quitar. Bien, ya estamos acabando con los números. Se rellenan hojas de reclamaciones. No, he rellenado hojas de reclamaciones. Evidentemente, esto va
es la contrapartida de la anterior. Vemos cómo, pues bueno, los que más han, los que han dicho que menos han rellenado, se complementa. Por eso lo paso un poquito más. En caso de hacer una reclamación, acudo a asociaciones de consumo. En este caso vemos cómo los inmigrantes son los que más acuden. El resto, pues bueno, no hay una diferencia muy significativa. Pienso que la publicidad, esto es muy interesante, la publicidad de las empresas es engañosa, oculta y se puede mejorar. Vemos que el resto de la gente, menos los mayores de 60 años, pues casi 3 de cada 4, incluso más, piensan que la publicidad es engañosa. Cosa que en el caso de los mayores de 60 solamente es 1 de cada 3. Pero el siguiente dato, que es complementario o va en relación, vemos y dice, nunca me he planteado que la publicidad de las empresas es engañosas. Sin embargo, los mayores de 60 años, fijaros, hay un 27% que nunca se lo ha planteado. Evidentemente, eso supone que es mucho más vulnerable. Si yo creo que todo lo que me están diciendo es cierto, toda la campaña de publicidad son ciertas, pues son mucho más vulnerables a esa publicidad. Y ahí vemos un claro caso de vulnerabilidad de los mayores de 60 años. Son más crédulos. A priori puede parecer mentira, ¿no? Son más crédulos que el resto. Bien. Y luego ya, desconocimiento de actividades de consumo para colaborar, vemos que hay un gran desconocimiento, este es el clásico dato que a todos les afecta, fijaros, no llega al 50%, pero pasa del 40%, de que se desconocen las actividades de consumo. Y ya para terminar, yo creo que esto es un tema, un punto también muy importante y que a mí particularmente creo que es vital, ¿no? Sobre todo para nosotros que queremos concienciar a la gente y hacerla participar. Participación en las asociaciones de consumo, participarían si tuvieran más información, fijaros, entre un 71 y un 78% de la gente, o sea que 4 de cada 3 personas participarían, tanto del grupo de control como de los restos grupos de desprotegidos, participarían en acciones de consumo, si tuvieran información. Con lo cual, nosotros como agentes activos de consumo, lo que tenemos que hacer es informar y entonces facilitar esa participación. Bueno, ya... llegaríamos a las principales vulnerabilidades, que son las que tenéis. En el caso de esta información la tenéis ya, con lo cual lo pasaré un poquito rápidamente, la comentaremos. En el caso de los mayores de 60 años, es el colectivo con mayor ahorro disponible, aunque relevantes desigualdades internas, tienen más ahorro, evidentemente, pero ahí hay mucho que trabajar. Riesgo de exceso de confianza en el engaño y contratación de productos, son demasiado confiados, parece mentira, los mayores de 60 años se fían más de las campañas también. Alta necesidad de control de préstamo. Riesgo persistente de sobreendeudamiento, también tienen. Alta tasa de problemas en los sectores de telecomunicaciones y financieros, esto es común al resto de los grupos. Muy bajo uso de compras de Internet, esto solamente lo hace un 1%, un 2%. Riesgo de vulnerabilidad al fraude, son vulnerables al fraude. Desconocimiento de cómo reaccionar ante abusos. Vemos que estos datos ya los hemos comentado, por lo cual vamos un poquito rápido. Desconocimiento de cómo rellenar hojas de reclamaciones, que es común al resto. En ocasiones no se les facilita las hojas de reclamaciones, también lo hemos comentado, es un hecho por lo cual son mucho más vulnerables. Relevante falta de actitud crítica en la publicidad, desconocimiento de actividades dirigidas a los consumidores importante potencial de participación. Vemos que redunda, pero aquí vemos exactamente en qué son más vulnerables. Con los jóvenes, lo hemos comentado ya, baja tasa de ahorro y desconocimiento de productos financieros, altas necesidades de control de gastos y exposición incipiente al sobreendeudamiento. La verdad es que los jóvenes, yo creo que es uno de los sectores en ese sentido en los cuales hay más que trabajar. Alta tasa de problemas en los sectores de telecomunicación y financiero, ya nos suena, y desconocimiento de cómo reaccionar ante abusos en materia de consumo y no saben cómo rellenar, tampoco saben cómo rellenar hojas y dónde recurrir en caso de necesitarlo. Falta de actitud crítica a la publicidad, menos que los mayores de 60, pero también lo tienen, y desconocimiento de las actividades dirigidas a los consumidores y el tema de la potencia de participación vemos que es un constante en los 4 grupos, por eso lo pasamos por encima. Con relación a los desempleados, baja tasa de ahorro, es lógico, por otro lado, alto control de gastos y riesgo de sobreendeudamiento, también es lógico, pero bueno, se confirma. Alta tasa de petición de créditos en redes de préstamo privado, ya lo hemos comentado, lo cual hace que sean muchísimo más vulnerables.
alta tasa de problemas en los sectores de telecomunicaciones y desconocimiento del consumo, de cómo reaccionar ante abusos en materia de consumo y el alto desconocimiento de cómo rellenar las hojas de reclamaciones que ya hemos comentado. Y ya para terminar, vemos que coincide con los otros grupos, alto desconocimiento de cómo rellenar las hojas, desconocimiento de las actividades dirigidas y también la potencial participación. Vemos que eso es común y ya lo hemos comentado. Y ya para terminar, con relación a los inmigrantes, tendríamos la predisposición al ahorro, pero baja capacidad económica que tienen. Son gente que intentan ahorrar, pero no tienen muchos ingresos. Importante alejamiento del sistema financiero. Ya hemos dicho que les presta mucho. Me he ido. Bien. Tienen muchos préstamos en los familiares y alta exposición al sobreendeudamiento. Ya para terminar, relevante recurso a la familia y redes informales para el acceso al préstamo, alta tasa de problemas en el sector de telecomunicaciones, vuelven a coincidir, y ya hemos comentado antes problemas en el sector del transporte. Y ya, terminando ya, utilización media de Internet, es un tema, siempre se les preguntó cuánta utilizaban Internet para realizar sus compras, estarían en un 50%, desconocimiento de cómo reaccionar ante abusos en materia de consumo, y falta de recursos para realizar reclamaciones. Y ya para terminar, relevante peso de la falta de actitud crítica ante la publicidad y el desconocimiento de las actividades de consumo y la participación. Y ya, las 7 propuestas que he planteado, que seguro que las comentaremos en los grupos de trabajo, y yo he planteado concienciar y sensibilizar a las administraciones, organismos, instituciones, empresas y consumidores en el papel sobre la especial desprotección de estos colectivos. Bueno, aquí he puesto a un niño desnudo, evidentemente no íbamos a poner a un mayor de 60 desnudo ni a un inmigrante, pero evidentemente esto es extrapolable a todos los grupos de control. Desarrollo de actividades que contribuyan a la mejora de la situación de estos colectivos, de consumidores en materia de consumo, más puesta en marcha de un observatorio y otro tipo de instrumentos permanentes de seguimiento y coordinación de los esfuerzos dirigidos. ¿Para qué? Para lo que hemos comentado antes un poquito con el círculo de Deming, para que haya un seguimiento y veamos cómo se van, pero para eso tenemos que tener indicadores. Realizar actuaciones, formación informativas que desarrollen las competencias en materia de consumo, lo ha comentado antes Manolo, con relación a que hay que informar y hay que formar. No me lo he copiado, pero evidentemente es exactamente igual. Ya las últimas, exigir a las empresas, especialmente de los sectores financiero y de telecomunicaciones, energético, que sean especialmente sensibles a esto. Hay que exigirles porque estamos viendo que estos grupos están especialmente desprotegidos, con lo cual hay que exigirles que cuando realicen publicidad para ellos tengan en cuenta esta desprotección y no solamente a las empresas, sino también a las compañías de publicidad, que tengan especial sensibilidad cuando realizan una campaña, sobre todo los mayores de 60 años, que son, como ya hemos visto, muchísimo más vulnerables. Y ya, por último, potenciar la colaboración y participación de los componentes de los colectivos especialmente desprotegidos y el movimiento consumerista, que yo creo que es una de las cosas por las cuales estamos aquí. Y entonces, bueno, si he sido un poquito rápido, pues bueno, os pido disculpas por el tiempo, pero esta es un poquito la presentación de la ponencia y os doy gracias por vuestra participación y ya si tenéis alguna duda.